¿Qué tal? Buenas noches. Estamos acá nuevamente con mensajes para el corazón, aquello que Jesús quiere decirnos en este día. Y hoy en especial estamos a 2 semanas de contemplar Jesús misericordioso. No sé si usted vio ese cuadro donde Jesús extiende su mano y muestra sus llagas y tiene la otra mano en el corazón donde eh, salen rayos, un rayo color azul, transparente, blanco, y el otro rayo rojo. Representa la Divina Misericordia, es un cuadro que Santa Faustina en sus oraciones Jesús la inspiró para pintarlo. Y representa la misericordia de Jesús. Representa que es lo que vivió Jesús en la crucifixión y en su muerte, en el sentido de por qué Él murió en la cruz y para qué murió en la cruz. Nosotros sabemos que fue a través de su muerte, Él se entregó para pagar por nuestros pecados y nuestras fallas, para darnos vida, y vida eterna, porque eso es lo más importante. Si nosotros vemos en ese momento que Jesús muere en la cruz, dicen que Él había sido tan golpeado, tan maltratado, los azotes, inclusive quien vio la película de Mel Gibson, La crucifixión de Cristo, que es muy fuerte y es real, o sea, eran así castigados los peores bandidos y crucificados, porque era el peor castigo a los bandidos, y Jesús fue tratado como el peor bandido, agredido. En las puntas de los látigos le ponían pedazos de acero, de metales, para que al pegar y al tirar rasgara la carne y lastimara más. Se decía que Jesús ya no tenía más, en la parte posterior, no tenía más carne, que se le veían hasta los huesos. Y era, imagínense cargando esa cruz, subiendo ese monte, tanta sangre que perdió, que al ser crucificado, era costumbre que los bandidos al atardecer, para que ellos no escapen, y lo crucificaban en el alto para que todos los forasteros que pasaran vieran. Entonces generalmente los bandidos le quebraban a la tarde, le quebraban las piernas, todas las coyunturas, porque caso si llegaban a escaparse, iban a morir, no podían andar. Y en el caso de Jesús había sido tan fuerte el sufrimiento y el castigo, que cuando el soldado va para querer quebrarles, ya ve que Jesús estaba muerto. Entonces, ¿qué hace? Él clava la lanza en el corazón de Jesús. Y dice en San Juan, capítulo 19, 33. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas. O sea, en el cuerpo de Jesús ya no tenía más sangre. Entonces salió sangre y agua. Esa sangre y agua ¿qué representa para nosotros? Y si vamos también a Ezequiel donde él dice y compara la fuente maravillosa que corre del templo, el templo de Jesús, el templo de Dios, esa fuente que nos da vida. Su divina y su infinita misericordia
donde jamás aquel que acepta, y acepta y cree verdaderamente, jamás él puede sentirse muerto. ¿Por qué? Porque una vez que vos te acercás a Jesús, contemplás sus prodigios, sus milagros, sus hechos, una vez que vos te abrazás a la cruz de Jesús, al amor de Jesús, esas deudas que puedas tener, que llamamos de pecado, esas fallas, no importa las que fueran, automáticamente fueron pagas. Cuando alguien te quiere acusar y decir, pero vos sos tal, vos hiciste tal cosa, pero vos te arrepentiste de aquello, vos te arrepentiste del mal que hiciste, vos pediste perdón a Dios, pediste perdón a las personas que lastimaste, automáticamente vos tenés que decirle, no, mi deuda fue paga, porque Jesús murió en la cruz para pagar mis deudas, para que yo pueda tener vida. Porque la persona que vive en pecado, ella padece no porque es castigo, sino padece porque el pecado es oscuridad, el pecado en sí es todo aquello que nos esclaviza y que nos hace infelices. A veces tomamos como que somos acusados por pecadores, no, pero en realidad cuando Jesús nos habla que aquello y que esto es pecado, nos está diciendo, hijos, aquel camino, aquella circunstancia te va a hacer mal, te va a esclavizar, te va a hacer sufrir. Cuando Jesús nos muestra algo, no es para que nosotros nos sintamos culpados, sino para que, como el Padre le enseña al Hijo, hijo, no comas de esto, porque esto te va a hacer mal, no toques aquello, porque aquello te va a hacer mal. Entonces el Padre también nos dice, no hagas esto, evita aquello, porque sabe que aquello nos lleva a la esclavitud, el pecado nos lleva a la esclavitud, a ser esclavos, si vos ves los 7 pecados capitales, la gula, la pereza, la lujuria, todo lo que es exceso nos lleva a ser esclavos. Y al ser esclavos somos infelices, porque ¿cuántos de nosotros somos y padecemos circunstancias en las cuales no nos podemos liberar? No nos podemos liberar y solo y humanamente no vamos a poder, a no ser que, reconociendo esa falla, reconociendo ese error, reconociendo de dónde viene nuestro sufrimiento, digamos a Jesús mirándolo a la cruz, Señor, quiero mergullar en tus llagas y lávame con tu sangre, lávame con tu agua que brota de tu corazón y que me trae de nuevo a la vida, porque Jesús es fuente de vida y no tenemos vida si no estamos en Jesús. Tal vez el orgullo muchas veces nos impide llegar a Jesús. El miedo de decir, soy cristiano, creo en Jesucristo, en creer en su palabra. Y aquí esa persona dice así interesante, aquel que vio estas cosas da testimonio de ello. No fue cualquiera que inventó eso, sino fue alguien que estuvo presente en ese momento, que vio lo que pasó y que sintió que algo poderoso de ese corazón chorreó para nosotros y nos alcanza en toda la eternidad. Qué increíble decir que aquello que yo hice y que haré, porque lamentablemente somos humanos y tenemos fallas y no somos perfectos. Decimos, pero que vale que yo me arrepienta y después meto la pata de vuelta. Bueno, pero en ese caminar, en ese tropezar, uno va fortaleciéndose y al buscar esa fuente de agua viva, al vivenciar, al beber de esa fuente que es Cristo y creer en ella, al arrepentirse, al
decir, Señor, me perdona y me ayuda, me da fuerzas, las cosas van a cambiar. Y a cada día que pasa, no vas a ser más el mismo. Pero tenés que querer de dejar la intención. Lo primero es la intención. Decir, Señor, reconozco mi error, reconozco mi falla y quiero cambiar. Por más que mañana caiga nuevamente, pero levántame, Señor. Érgueme, Señor, sácame, retírame. Tal vez una enfermedad, tal vez un sufrimiento, tal vez una consecuencia, tal vez una situación que esté viviendo. No todos, no estoy generalizando, pero a veces sí, porque somos cuerpo, mente y alma, y está todo relacionado. Y a veces un sufrimiento que padecemos en nuestro corazón, una tristeza, un rechazo a Dios, la ausencia de Dios, se debe, tal vez ese sufrimiento, a que nosotros no permitimos que Dios y esa agua misericordiosa nos alcance. Que en esta noche vos puedas decir, Señor misericordioso, Jesús, confío en vos. Señor, soy un miserable pecador, pero confío en tu infinita misericordia, porque moriste en la cruz por mí. Libérame, Señor, perdona mis faltas. Y también no podemos olvidar que tenemos que perdonar. San Juan de la Cruz, en su libro, creo que es el 164, déjame ver, donde dice que Jesús siempre Él nos recibe con alegría. Siempre nos recibe. Aquí dice, tú, Señor, me levantas de nuevo con alegría y con amor. ¿Quién te ofende? O sea, Él siempre estará dispuesto a que aquel que se arrepiente, aquel que busca su compasión, su misericordia, Él lo levanta con alegría. El hijo pródigo que vuelve a casa, el hijo que retorna al corazón del Padre, que lo reconoce como Padre. Y nosotros, y yo no ergo ni honro de nuevo a quien me lastima. También está el otro punto, el perdón. La palabra, cuando Jesús nos enseñó la oración, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Él enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como en algunas traducciones hay, así como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Entonces el perdón también tiene esa condición. No puedo exigir aquello que yo no soy capaz de dar. Pero si también vos tenés dificultad de perdonar, pedile a Jesús, Señor, quiero aprender a perdonar. No es fácil. ¿Por qué? Porque el perdón está relacionado a heridas que nos realizaron, a hechos que nos lastimaron. Pero también debemos acordarnos que hay una historia muy linda que cuenta de que un padre y un hijo se llevaban muy bien. Y resulta que tenía 2 hijos. Y bueno, y no sé por qué motivo el padre y el hijo se pelearon. Y bueno, era un terreno grande dividido por un río. El padre se fue a vivir de un lado del río y el hijo del otro. Y el hermano no sabía cómo hacer para conciliar a los dos, porque veía sufriendo los dos por falta de el orgullo, por falta de perdón. Entonces un día visita al padre y dice, Padre, ¿quieres que haga algo hoy? Y el padre dice, sí, quiero que hagas algo mientras yo me voy al pueblo, y cuando vuelva espero que lo termines. Y le dice
El hijo contento, ¿no? Pensó que era algo lindo. Y le dice, no, quiero que construya una cerca muy alta a la vera del río, porque no soporto ver del otro lado donde vive tu hermano. Se entristeció este hermano, este hijo. Bueno, el padre se fue al centro, al pueblo, y cuando volvió, se encontró con que el hermano, el hijo, no había construido una cerca, había construido un puente. Y cuando iba a reclamar, cuando lo iba a retar, ese padre vio que del otro lado del puente empezaba a venir alguien. Y era el hijo con quien se había distanciado. Al ver esa actitud, ese padre también corrió en el encuentro de ese hijo. Y los dos se encontraron en el medio de ese puente. Se abrazaron y lloraron. Y el padre le dijo, pero ¿por qué viniste a mi encuentro? Y él le dijo, porque vi que mandaste construir un puente. Entonces sentí la necesidad de ir a tu encuentro. A veces estamos distanciados de las personas porque ni uno de los dos lados son capaces de construir ese puente, hacer su parte. Entonces, como Dios nos enseña, como Jesús nos enseña, queremos ser perdonados, necesitamos ser perdonados, porque esa fuente de agua viva actúa de esa manera. Es la receta mágica de la vida. Querés ser feliz, querés tener paz en el corazón. Muchos buscan tantas otras filosofías, cuando el secreto está en eso, perdonar. Y perdonar, en primer lugar, a quien beneficia no es a los otros, sino es a vos. La paz del perdón que te trae vida, que te trae tranquilidad, que te acerca al corazón de Jesús en su infinita misericordia. Clamemos hoy, Señor. Tú conoces mi vida y sabes cuánto necesito de tu misericordia, pero también sabes cuán duro es mi corazón, cuánto preciso cambiar en mi vida, cuánto preciso perdonar, cuánto necesito ser perdonado. Te pido, Señor, que me muestres en este momento, me muestres los puntos de mi vida, las áreas de mi vida que necesitan ser mojadas por esas aguas, Señor, y así lavadas y que vuelten a vida, que vuelvan a vida. Cuántos corazones que se encuentran muertos, vacíos, tristes, angustiados, teniéndolo todo, no tienen nada, porque no tienen a Dios en su corazón. Y es en vano. Es una paja seca que se quema al viento y de nada sirve. Que hoy también vos puedas, al descansar, ser alcanzado por su infinita misericordia. Que esa agua y sangre que chorreó del corazón de Jesús, que sufrió tanto por mí y por vos, porque nos ama, ¿qué padre y qué madre no sufre por un hijo que ama? Porque aquel por quien amamos, somos capaces de todo. Digo, siempre una madre es capaz de visitar a su hijo a la cárcel, de enfrentar las humillaciones. Cuanto más Dios, que nos ama, fue capaz de enfrentar, de entregar a su hijo a la cruz, para que sufra, para que pague nuestras deudas. Y a veces nosotros, corazones duros, no somos capaces de reconocer tamaño acto de amor, que es a partir del cambio. Un beso y que Dios nos bendiga.